Gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Es una bendición estar con todos ustedes esta noche en este lugar. Cuando dicen amén. Gloria al Señor. Como les contaba el día martes, Dios me guió a hablar el tema sobre a que retomáramos esta semana el tema de la oración. El tema general de esta semana se titula la oración, la respuesta a tu opresión. Diga conmigo, diga, la oración es la respuesta a mi opresión. ¿Cuántos han vivido opresiones? Entonces usted sabrá que usted no puede responder de cualquier forma a las opresiones, porque las opresiones son enemigas de nuestra alma. Diga conmigo, diga, toda opresión es enemiga de mi alma. El rey Salomón nos dice algo muy importante sobre la opresión en el libro de Eclesiastés capítulo 7 versículo 7, la primera parte. Dice: ciertamente la opresión hace entontecer al sabio. ¿Qué hace la opresión? Diga conmigo, diga, la opresión puede lograr que una persona sabia se entontezca. Entonces, si al sabio lo entontece, imagínese el necio. La opresión tiene la capacidad de entontecer al hombre o a la mujer sabia. Y un hombre y una mujer sabia en la Biblia es un hombre y una mujer que temen al Señor, porque el principio de la sabiduría es el temor al Señor. O sea que lo que nos están diciendo ahí es que una opresión puede hacer que el hombre sabio, la mujer sabia que teme al Señor, se desvíe de la voluntad de Dios. El martes yo les hablaba de que hay tres fuentes de opresión. Primera fuente, un pecado cometido y no confesado. Si usted tiene un pecado o usted tiene una práctica continua de algún pecado en su vida y usted no lo confiesa y se aparta, usted siempre vivirá oprimido espiritualmente. Por eso muchos creyentes no disfrutan la vida cristiana y dicen: qué pereza la iglesia, qué pereza los cánticos. ¿Sabe cuál es la pereza? La pereza es que él o ella perdió la comunión con Dios y no la ha recuperado porque todavía cree que puede tener comunión con el Espíritu Santo a expensas de su santidad. Usted no puede tener comunión con el Espíritu Santo si usted no camina en santidad. Estoy preparando toda una serie de mensajes para el próximo año sobre la santificación del creyente. Eso que les estaba dando por el WhatsApp, a mí no se me olvidó. Lo paré porque lo voy a dar el próximo año después de que terminemos las predicaciones sobre el Evangelio. La segunda forma en que una persona cae en opresión es cuando la persona ignora una dirección exacta del Espíritu Santo en su vida. Recuerde que usted y yo caminamos en esta tierra con una dirección, y la dirección proviene del Santo Espíritu de Dios. Pero si usted y yo nos desviamos de la dirección que Él nos da, no le prestamos atención, seguramente que vamos a caer en opresión. Y la tercera fuente de la opresión es Satanás. Y es de esa tercera clase de opresión de la que les hablé el martes. La respuesta a la opresión de Satanás es la oración persistente. Diga conmigo, diga, oración persistente. Y el martes estoy simplemente dando un esbozo y un repaso. El martes aprendimos que solamente hay dos personas que oran persistentemente en la tierra. Primero, los que son hijos de Dios. Y segundo, los que son discípulos de Jesús. La oración persistente no la puede hacer alguien con mentalidad de mendigo, porque los mendigos simplemente vienen a ver qué se les da. Los hijos permanecemos para siempre. Y la otra, los discípulos son los llamados a orar sin desmayar. Y les di las características de la oración persistente como hijos y les di las características de la oración persistente como discípulos. Ese fue el mensaje del martes. Hoy
voy a hablar de una de las oraciones, una de las formas de oración más poderosas registradas en la Biblia. Las opresiones, retomo lo de la opresión, las opresiones son enemigas de nuestra alma. Diga conmigo, diga, mi alma tiene un enemigo y se llama opresión. Un alma oprimida, un alma entontecida fácilmente toma el camino más fácil. Y vuelvo y lo digo, la opresión viene para entontecerte. ¿Y en qué consiste el entontecerme? En que tomes el camino que supuestamente es más fácil. Y coloqué aquí en mis notas la palabra fácil entre comillas. Un alma oprimida, un alma entontecida fácilmente toma el camino más fácil, lo que parece más fácil, pero que no siempre es el correcto. Proverbios 14:12 dice: hay camino que al hombre le parece fácil, o le parece derecho, perdón, no dice fácil, le parece derecho. ¿Por qué le parece derecho? ¿Por qué no usó el discernimiento para verificar si era el camino correcto? Porque venía oprimido. Cuando usted y yo estamos oprimidos, nosotros simplemente nos dejamos llevar por la apariencia. Y Satanás lo sabe. Por eso Satanás no quiere que ores. Porque si tú oras, tú vences la opresión en tu alma y entonces operarás con discernimiento. Y podrás diferenciar entre el camino correcto y el camino incorrecto. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero que su fin es un camino de muerte. Por esta razón la enseñanza de esta noche es tan importante para tu vida. Cierre sus ojos un momento y haga una oración conmigo. Dígale: Señor, permíteme recibir la palabra de esta noche. Y diga: Señor, no me permitas salir de este lugar como entré, sin dirección. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele un aplauso al Señor, aleluya. Santo. Hubo un momento en la vida terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Hubo un momento en la vida terrenal de nuestro Señor Jesucristo donde se enfrentó a la mayor opresión diabólica que un ser humano puede soportar. La descripción de este momento lo hallamos en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. Yo he querido unir el relato de los tres evangelistas para la enseñanza de esta noche, así que permíteme mostrártelo. Uní lo que Lucas, Mateo y Marcos nos dicen de la oración en Getsemaní. Dice la Biblia: y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste. Wow. Mi alma está muy triste. Usted solamente encuentra otros dos momentos donde Jesús se puso triste. Cuando iba a resucitar a Lázaro, se puso triste y se enojó por la indiferencia y porque María, la hermana de Lázaro, se endemonió con él porque no lo sanó. Y el otro momento donde Jesús expresa tristeza es cuando viaja a Jerusalén desde el monte de los olivos y proclama la endecha, el canto fúnebre sobre Jerusalén, que se cumplió como una profecía. Se cumplió en el año 70, 37 años después de su muerte y resurrección. O sea que este momento no es cualquier momento. Diga conmigo, diga: no es cualquier momento. Jesús no era una persona fácilmente movible. Ay, aquí me llega otro momento donde también nuestro Señor expresa tristeza, cuando le dicen que a Juan el Bautista le quitaron la cabeza.
Dice que se fue al monte a orar. Mi alma está muy triste hasta la muerte, dice el Señor. Quedaos aquí y velad conmigo. En la Nueva Traducción Viviente esta frase dice así: mi alma está destrozada de tanta tristeza. Para que el Señor haya dicho eso, la opresión tiene que haber sido terrible. Y dice: hasta el punto de la muerte, quédense aquí y velen conmigo. Sigo el relato. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Si es posible, aparta de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y hoy aprendí una cosa de este pasaje que no había aprendido antes. La Biblia no dice que Jesús sudó sangre. La Biblia dice: y era su sudor como. No dice que sudó sangre, dice como grandes gotas de sangre, o como grumos de sangre, literalmente del griego. ¿Vio que usted no conoce la historia de Jesús todavía? Sigamos leyendo. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. ¿Vio? ¿Para qué es que oramos? ¿Para qué es que velamos? ¿Y dónde está la tentación? La tentación es salirme de la voluntad de Dios por la opresión que vino. ¿Sabe por qué Pedro negó a Jesús? Porque no veló ni oró. Si él hubiera velado y hubiera orado, él no lo niega. Él lo negó porque él no veló y oró. Y al no velar y orar, cuando la criada portera le dijo: ¿eres tú de ellos?, él sintió temor, porque lo que ella soltó por la boca, los demonios lo aprovecharon para intimidarlo. El mundo espiritual se maneja a base de lo que decimos continuamente. Pedro no estaba intimidado hasta que la criada habló. ¿Por qué? Porque todo en el mundo espiritual se maneja a base de palabras. Pero eso es otro tema. Entonces dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Después de leer este relato, podemos hablar esta noche de la otra clase de oración que vence la opresión. Diga conmigo, diga: oración de rendición. Pero dígalo fuerte, diga: oración de rendición. Tengo 2 puntos únicamente de la oración de rendición. En mi primer punto, o en primer lugar, veamos los elementos que constituyen este tipo de oración. Vamos a estudiar hoy qué constituye una oración de rendición. Y en segundo lugar, vamos a ver los resultados que se obtienen de rendirnos a Dios en oración en medio de una opresión. Tengo 4 subpuntos del primer punto. Número uno, ¿cuál es el primer elemento de la oración de rendición? Una práctica constante. Y ahora que estaba en la oficina, que no salía a la adoración, a la alabanza, porque estaba allí con el Espíritu Santo hablando, el Señor me enseñó algo muy poderoso y me dijo: nadie llega a rendirse a Getsemaní si no tiene una práctica constante de oración. ¿Sabe qué me enseñó el Espíritu Santo allá en la oficina? Me dijo: ¿sabe cuál es el problema de ustedes? Ustedes inventan mucho.
Y saliendo, así comienza la historia. Y saliendo, se fue como solía. Jesús no improvisó para enfrentar la opresión más terrible de su vida, como tampoco David improvisó para enfrentar a Goliat. Si David le hace caso al rey y se pone la armadura, Goliat lo mata. Y si nuestro Señor no hubiera tenido la vida de oración que desarrolló por 33 años, no va a la cruz. Usted no puede inventar en el momento de la tragedia. Usted tiene que llegar a la tragedia orado, y tiene que llegar a la tragedia con una estructura de oración, porque si no, la tragedia y la opresión se lo van a comer vivo. Jesús llegó con una vida de oración a Getsemaní, por eso no falló. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos. Jesús conocía Getsemaní, Jesús conocía el monte, y Jesús tenía una vida de oración nocturna. Ayer hablaba con mi esposa de la última vez que ella predicó en la iglesia, y me dijo algo que me bendijo mucho para este mensaje. Ella me dijo: la última vez que yo prediqué, yo le hice una pregunta a la iglesia: ¿qué haría usted si le dicen, o si usted llega a saber que le quedan 12 horas de vida? ¿Sabe qué hizo nuestro Señor? Nuestro Señor, después de cenar y cuando salió del aposento alto con los 11, porque ya Judas no estaba, nuestro Señor sabía que al otro día a las 9 de la mañana iba a estar crucificado, porque a Jesús lo crucificaron a las 9 de la mañana, según el Evangelio de Marcos. O sea que vamos a ponerle horario. Supongamos que la última cena terminó a las 8 o 9 de la noche. Jesús sabía, después de que terminó la cena, que 12 horas más tarde Él iba a estar montado en la cruz del Gólgota. Mi pregunta es la siguiente para usted: si a usted le quedan 12 horas de vida, ¿qué va a hacer con ellas? Yo le voy a responder: usted va a hacer lo que está acostumbrado a hacer. No va a hacer otra cosa. Y ese es nuestro problema. Nuestro problema es que nosotros nos hemos acostumbrado a hacer un montón de cosas sin orarlas, sin consultarlas a Dios, y no tenemos dirección. Y eso fue lo que el Espíritu me ministró allí. Él llegó a ese lugar no a inventar, no a ver qué fórmula se inventaba. No. Él llegó con un plan específico. Él llegó con una dirección específica. Nuestro Señor sabía lo que tenía que hacer. ¿Cuántos de ustedes quieren ir a otro nivel espiritual? Entonces usted tiene que saber a partir de hoy lo que tiene que hacer. Y deje de estarle preguntando a Raimundo y a todo el mundo qué es lo que usted tiene que hacer. No, hágalo. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Orar. Por 2 veces este año el Dios del cielo nos está llamando a nosotros a orar. Yo no sé lo que va a pasar a partir del 1 de enero. Puede que no pase nada, o puede que pase de todo. Yo no sé lo que depara el futuro el próximo año. Lo que yo sí sé es que usted y yo no podemos llegar al próximo año con la vida de oración tan bajita que tenemos porque Dios nos está llamando a orar. Así que si a usted o a mí nos llega a sorprender el enemigo con adversidades, es porque nosotros no le hicimos caso al llamado. Pastor, ¿cuánto oro? Ore tanto como sea posible. Diga conmigo, diga, una práctica constante. Y lo oí de parte de Dios y se lo digo. El Espíritu Santo me hizo entender: nadie se rinde en oración si no tiene una vida de oración. Porque mucha gente orando ha sido engañada. Escuche lo que le estoy diciendo de parte de Dios. Mucha gente
ha salido del cuarto de oración. No salieron de un burdel. No salieron de un lugar donde consumían licor o cocaína. No, salieron del cuarto de oración. ¿Y sabe cómo salieron? Engañados por su propio corazón, diciendo que la locura que van a hacer es voluntad de Dios. Y este es el mayor engaño, porque tengo paz. Pero hermano, esos pecados, sí, pero yo tengo paz. Tu paz es falsa. Jesús no tenía paz. Y sin embargo, él sabía cuál era la voluntad de Dios. Esto es Maranata. ¿Esto es Maranata o no? Porque es que como ustedes no dicen nada. O es que yo vengo de Marte y ustedes de Júpiter. Esto no es charlando. A ustedes que les encanta tanto que les profeticen. Bueno, aquí les están profetizando. El primer elemento de la oración de rendición es una práctica constante. Es una disciplina. Usted tiene que volverse disciplinado para orar. Busque un lugar en su casa y escoja un horario para su vida de oración y empiece a practicar la oración constantemente. Vamos al segundo elemento. En segundo lugar, no permitirle a las emociones controlar tu carácter y menos determinar tu vida de oración. ¿Y usted por qué no vino al culto? Porque me sentía mal. Deje esa cosa ya. Suelte eso. Usted tiene que sacar esa mentalidad de su cabeza. Hay gente que le permiten a las emociones que les controlen el carácter y la vida de oración. A pesar de lo que sentías en su alma, nuestro Señor decidió orar y lo hizo. Él no solamente dijo vamos a orar, no, Él oró. Y para la gente que ora, sabemos lo difícil que es orar. Y sabemos lo difícil que es orar cuando uno está deprimido. Porque cuando usted está deprimido, usted lo que quiere es distraer su alma, no tener un encuentro con Dios. Mi alma, dijo Jesús, está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Como dice la Nueva Traducción Viviente, mi alma está destrozada de tanta tristeza. Pero a pesar de la tristeza, Él no permitió que la emoción lo controlara. Diga conmigo, diga, yo no voy a permitirle a la emoción que controle mi vida de oración. ¿Sabe qué significa lo que acaba de decir? Que usted va a orar triste o contento. Usted va a orar cuando sienta y usted va a orar cuando no sienta. Usted va a orar con ganas y usted va a orar sin ganas. Aleluya. ¿Por qué? Porque usted tiene que someter su hombre interior a una disciplina. Tercer elemento de la oración de rendición: una revelación del poder y voluntad de Dios en tu vida. Diga conmigo, diga, revelación del poder de Dios. Va lo que le dijo en la oración, Abba Padre, papito bello, hermoso, maravilloso, todas las cosas son posibles para ti. Al inicio de esta predicación le dije que hay camino que al hombre le parece, pero su fin es ¿qué? Camino de muerte. Todas las cosas son posibles para ti. Si es posible. Y si esto le pasó a mi Señor, imagínese a nosotros. Es que yo no la quiero perdonar. Tienes que perdonarla. Y el mejor momento y el mejor lugar para perdonar es el cuarto de oración. Porque ahí es donde tú mueres a ti mismo. Todas las cosas son posibles para ti, si es posible. Wow. Jesús buscó una posibilidad. Y no me pueden decir que no, porque ahí está. Aparta de mí esta copa. Pero aquí está. Diga conmigo, diga, aquí está. Pastor, ¿qué está? El camino de Dios. Pero no sea como yo quiero. Wow. ¿Vio que Él no permitió que el alma lo controlara? No sea como yo quiero.
El gran enemigo de nuestra alma es la opresión. Porque la opresión tiene la capacidad de convencernos que lo que nosotros queremos es lo que Dios quiere. Y eso es mentira. Generalmente lo que usted y yo queremos en una opresión no es la voluntad de Dios. Lo que Dios quiere es que usted le pida perdón a su esposa y se reconcilie y tenga luna de miel con ella. Y lo que usted quiere es salirse a conseguir otra, bellaco. Porque usted no sabe lo que es vivir con esta mujer. No, lo que yo no sé es cómo es vivir contigo. Si es posible, le dijo, aparta de mí esta copa, pero no sea como yo quiero. ¿Sabe qué tenía Jesús? Jesús sabía que si el Padre quería cambiar el plan, el Padre podía cambiarlo. Pero Jesús no solamente tenía revelación del poder de Dios, sino que tenía revelación de su voluntad. Por eso dijo, no sea como yo quiero. ¿Quieren aprender algo esta noche? ¿Sí o no? ¿Están aquí? Shh, hey, no busque lo que usted quiere. Ahí está el engaño. Míreme, míreme, míreme. Ahí está el engaño de la opresión. Buscar lo que yo quiero. Buscar lo que sea más cómodo. Buscar lo que sea más placentero. Buscar lo que sea más fácil otra vez para mí. Jesús se rindió no solamente al poder de Dios, sino a la voluntad de Dios. Si es posible, aparta de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como, sino como, sino como. ¿Qué quiere Dios? La oración de rendición es la capacidad de buscar en oración la voluntad de Dios, no la mía. ¿Qué quiere Dios? Hay personas que se preguntan ¿por qué a este pastor Gabriel le cambian tanto las predicaciones? Porque aunque yo tengo una capacidad que Dios me ha dado para predicar y para armar una predicación en 5 minutos, y la gente que me conoce sabe que no estoy mintiendo, a mí me llega una idea, yo me siento y yo como que tengo una enciclopedia en esta cabeza bíblica, porque comienzo a unir tin, 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 y en un momento se arma una predicación. ¿Sabe qué horas me dieron esta predicación? Hoy a las 2 de la mañana. Yo siempre le pregunto, ¿esto realmente es lo que tú quieres? Porque yo ya no confío en mí. Porque cuando usted ¿sabe qué es lo más peligroso, Daniel? Ya saber tocar el piano. ¿Sabe qué es lo más peligroso, Mariana? Ya saber dirigir. Porque cuando usted ya lo sabe hacer, la tendencia humana es: dependo de mi habilidad, no dependo de la dirección de él. Yo le mostré el martes a unos hijos míos en la oficina. Miren los 3 mensajes que tenía para esta semana del fundamento, Cristo como el fundamento. Isaías 28, 16. Primer mensaje, fundamento divino. Segundo mensaje, las 4 características de Jesús como el fundamento divino. Y tercer mensaje, viviendo en el fundamento. Y se los puedo recitar de memoria, porque antes de estar en esta cosa, están aquí y aquí. Entonces, cuando usted tiene una habilidad, usted tiene la tendencia a depender de su habilidad y no de la dirección de él. Y aquí vemos a nuestro Señor Jesucristo, el Dios que hizo los cielos y la tierra. Hermano, ¿usted está aquí conmigo? Esta es la escena para mí más impresionante de la Biblia. El Dios que hizo los mundos, el universo, el Dios que sostiene todo con el poder de la palabra, arrodillado, sufriendo y diciéndole: si es posible, pase de mí esta copa, pero Señor, no sea lo que yo quiero. Yo le voy a decir esta noche cuál es el camino ancho y la puerta ancha que llevan al infierno. El yo del hombre no es Satanás.
El camino ancho no es Satanás. La puerta ancha no es Satanás, es mi yo. Ahí nos hemos resbalado muchas veces. Yo el primero. Si no como tú. Y número 4, cuarto elemento de la oración de rendición: persistir en pedir que se haga la voluntad de Dios por encima de la nuestra. Él no solamente le dijo, no sea como yo quiero, sino que según Mateo oró 3 horas. Esto es especulación mía, esto no lo dice la Biblia, pero déjeme usar mi imaginación de predicador. Supongamos que la cena terminó a las 8:50. Como el monte de los olivos quedaba cerca de Jerusalén, démosle 10 minutos entre el aposento alto y el monte de los olivos. A las 9 estaba en el monte de los olivos y oró 3 veces, cada uno de 1 hora. ¿Y cómo usted sabe que 1 hora? Porque le dijo a Pedro, ¿no habéis podido velar conmigo tan siquiera 1 hora? O sea que para vencer su yo tuvo que orar 3 horas. Y si el hombre perfecto, el Dios perfecto, todopoderoso, santo, sin pecado, tuvo que orar 3 horas para vencer su alma, ¿me vas a venir tú con el cuento de que tú en 5 minutos ya discerniste la voluntad de Dios? Eso es mentira. Padre, le presenta a mi novia. Y usted ya oró. Sí, yo ya oré. Mentiras, usted no ha orado nada. Usted primero se enamoró, se encaprichó. ¿Y qué va a orar usted? Y yo le voy a decir aquí, ¿sabe por qué la gente se equivoca tanto consiguiendo pareja? Porque oyen al corazón, no al espíritu. Y le voy a decir cuál es la peor hechicería en una relación ilícita: la tuya. Tú te convenciste de que era la voluntad de Dios. La palabra te lo prohíbe, Dios te lo prohíbe, pero tú te convenciste porque tú no rendiste tu corazón a Dios. Y si a eso usted le añade un montón de viejas chismosas que andan emparentando a Raimundo con todo el mundo y diciéndole eso es la voluntad de Dios, imagínese el problema. Y ya les dije viejas chismosas, porque toda mujer aquí que se vive metiendo en la vida de los demás es una vieja chismosa. A usted no la mandaron a emparentar ni a buscarle pareja a nadie. A usted la mandaron a cuidar por lo menos su salvación. Espero que el último pedacito de mi predicación no sea una profecía. Wow. Espero que aquí no haya gente buscándole pareja a otro. Diga conmigo, diga 3 horas. Ay, pero dígalo con ganas, diga 3 horas. 3 horas le tomó rendir su alma. Por eso el cuarto elemento de la oración de rendición es persistir. Pero persistir ¿en qué? No en que Dios me dé lo que yo quiero, sino en buscar la voluntad de Dios. Pelear con mi yo para que se doblegue a la voluntad de Dios. Otra vez fue. Ya había ido una. En la primera le dijo a Pedro, ¿no habéis podido velar conmigo tan siquiera 1 hora? Y después dice, otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y después dice, y dejándolo se fue de nuevo por tercera vez, diciendo las mismas palabras. ¿Qué buscó Jesús en la oración de rendición? Que la voluntad del Padre fuera hecha, no la suya. Esos son los 4 elementos de una oración de rendición. Una práctica constante. No permitirle a las emociones que controlen tu carácter, y menos que determinen tu vida de oración. Una revelación del poder y voluntad de Dios en tu vida, y persistir en pedir que se haga la voluntad de Dios por encima de la tuya.
Eso es una oración de rendición. Ahora vamos a la segunda parte. Le pediría a ustedes que dieran un aplauso, pero no se los voy a pedir porque ustedes están como entumidos. Santo. Hoy Maranata se transformó en una iglesia bautista, pero no del sur, sino del norte, donde no se aplaude. Ahora vamos al segundo punto, al segundo lugar. Veamos los resultados que se obtienen de rendirnos a Dios en oración. Diga conmigo, diga resultados. Diga resultados. Primer resultado de rendirse a Dios en oración en medio de una opresión. Primer resultado. ¿Qué le va a pasar a usted y qué me va a pasar a mí si nos rendimos a Dios en oración? Como ya se lo expuse. Lo primero es que vamos a recibir la seguridad y la paz para afrontar la opresión. ¿Sabe por qué Satanás no lo quiere a usted de rodillas? ¿Sabe por qué Satanás no lo quiere a usted rindiéndose a la voluntad de Dios? Porque Satanás sabe que lo primero que a usted le va a llegar es fortaleza, seguridad, confianza y paz para derrotar la opresión. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Ese fue el Jesús que llegó a Getsemaní. ¿Cómo llegó? Triste. ¿Cómo llegó? Deprimido. ¿Cómo llegó? Con un alma rota. Pero ese no fue el Jesús que salió de Getsemaní. Va, el Jesús que salió de Getsemaní, cuando culminó la tercera hora de oración y regresó donde ellos estaban durmiendo, va lo que les dijo. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. En otras palabras, acabo de vencer. ¿Y a quién venció en Getsemaní? No al diablo. Al diablo le pegó el garrotazo en la cruz. ¿Sabe a quién venció en Getsemaní? Su propia alma. No hay héroe en la tierra que se asemeja a Jesús. Míreme, ¿sabe qué dice la Biblia? Que si usted puede controlar su alma, usted es más poderoso que alguien que conquista una ciudad. Eso dice Proverbios. El hombre que tiene control y dominio sobre su ego, sobre su yo, es más poderoso que el que conquista una ciudad. Entonces vino a sus discípulos después de la tercera hora de oración y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Ya ahí no tenía dolor, ya ahí no tenía tristeza, ya ahí estaba serenito, estaba en paz y estaba seguro. Nuestro Señor Jesucristo había conquistado su propia alma, rindiéndose a Dios en oración persistente. El Jesús que llegó a Getsemaní no fue el mismo que salió de allí para cumplir con su destino. La angustia se transformó en paz. Y yo te profetizo que cuando tú te rindas a Dios en oración, la angustia, la depresión se va a convertir en paz. Aleluya, gloria a Dios. Santo. Tú vas a ver cómo todo ese peso emocional se hace añicos. ¿Por qué? Porque tú ya estás en el centro del centro del centro de la voluntad de Dios, y el Padre te va a sostener. Aleluya, santo. ¿Sabe por qué recibió fortaleza? ¿Sabe por qué recibió paz? Porque no buscó hacer su voluntad, sino que se encontró de frente con la voluntad del Padre. ¿Sabe cuándo usted y yo somos más poderosos para enfrentar a Satanás? Cuando estamos rendidos a Dios. La angustia se transformó en paz, en seguridad y fortaleza. Un cristiano rendido a la voluntad de Dios es una persona segura a pesar del sufrimiento que pueda vivir. Yo nunca vi quejarse a mi hija María Elena. María Elena ha sido la mujer
con la fe más grande que yo he conocido en toda mi vida cristiana. Y he conocido mucha gente de fe. Nunca se quejó. Nunca. Soy testigo de eso delante del Todopoderoso. Nunca se me quejó a mí. Nunca se le quejó a mi esposa en los 21 días de ayuno que la visitamos antes de su muerte. Y para morir llamó a su esposo, se despidió de él, le tomó la mano y se fue. ¿Sabe por qué? Porque había rendido por completo su espíritu y su voluntad a Dios. Usted tiene que salir esta noche de aquí con esto en su corazón. Yo soy más fuerte cuando estoy de rodillas que cuando estoy erguido. ¡Wow! Yo soy más fuerte cuando me arrodillo delante de Dios y le rindo alma en oración, en ruego, en lágrimas, en súplicas, que cuando estoy. No pelee más en la carne. No siga discutiendo más con esas personas. Sean tus hijos, sea tu esposo, tu esposa. No pelees más en la carne. Ríndete tú a la voluntad de Dios y deja que Dios tome el control completo de la situación. Dios no te llamó a que te cargaras y a que vivieras una vida de opresión. Dios te llamó a libertad, y por eso me puso esta noche a predicarte este mensaje. Dios te quiere libre. Dios te quiere libre. Dios te quiere libre. Aleluya. El camino a esa libertad se llama rendición. No se haga lo que yo quiero, sino lo que tú. Tú eres el que puede cambiarles. Tú eres el que puede transformarles. Tú eres el que puede, Señor. Yo no. Yo me rindo a ti. Podemos estar seguros que siempre y cuando nuestras almas vivan en rendición a su voluntad, contaremos con su fortaleza y poder para realizar su voluntad. Eso es lo primero que Jesús halló cuando se rindió. Vamos al segundo. Lo segundo que nuestro Señor recibió y tú vas a recibir en la oración de rendición es mover el mundo espiritual a tu favor en medio de la prueba. El mundo espiritual no se le manifiesta al que más ore, al que más ayune, sino al que se rinde. Santo. El mundo espiritual se le va a manifestar a los que se rindan a la voluntad del Padre. A lo que pasó en medio de la oración de la primera hora. Dice: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Si es posible, aparta de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y va lo que dice Lucas: y se le apareció un ángel del cielo. ¿Para qué? ¿Para qué? Ya conmigo diga: para fortalecerle. Cuando el Señor se rindió en la primera hora, el mundo espiritual fue conmovido. El cielo fue conmovido. Y Dios sí oyó a Jesús en Getsemaní. Y no solamente lo oyó, le respondió. Cuando Él dijo: todas las cosas son posibles para ti. Si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Sabe qué hizo Dios? Quiero que vayas a la cruz, pero te voy a ayudar. Dios no te va a dejar solo para que hagas su voluntad. Dios te va a respaldar para que hagas su voluntad. Tú no eres un hombre ni una mujer huérfana. Tú eres un hombre y una mujer con un Padre bueno que te va a sostener y te va a ayudar en el momento de tu prueba. Tú no vas a pasar por Getsemaní solo, porque el Señor no pasó solo. Vino un ángel de la presencia de Dios para fortalecerle. Yo sé que en esta noche hay personas pasando por momentos difíciles. Escúcheme, Dios me trajo esta noche para darle una salida a su vida. La salida es: ríndase a la voluntad de Dios y espere en Dios que Él se va a manifestar, sea por medio de un ángel, sea por medio de una palabra profética o el medio que Él elija. Pero usted verá cómo el mundo espiritual se mueve a su favor. Aleluya. Si lo cree, denle un aplauso al Señor. Aleluya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle.
Y estando en agonía, oraba más intensamente. ¿Por qué oraba más intensamente si estaba en agonía? Por la fortaleza que el ángel le trajo. Cuando nos rendimos a su voluntad, Dios no tiene problemas para compartir con nosotros sus recursos divinos. Diga conmigo, diga recursos divinos. Pero dígalo con fuerza, diga recursos divinos. Hay recursos terrenales, pero hay recursos divinos. Y a veces los recursos divinos se manifiestan a través de lo terrenal. A Elías se le manifestó en unos cuervos, y cuando el arroyo se secó, en una viuda. ¿Sabes qué le dijo Dios al profeta? Ve a Sidón, porque yo he dado orden allí a una viuda que te sostenga. ¿Sabe por qué la harina nunca escaseó? ¿Y por qué el agua de la casa de la viuda nunca faltó? El milagro no fue la harina, el milagro fue el agua. Porque harina sin agua, ¿cómo se hacen las tortas? O sea que no solamente escaseó, no escaseó la harina, no escaseó el agua. ¿Sabe por qué? Porque Elías siguió la dirección de Dios. Ustedes van a ver milagros en los próximos días. Pero escuche, antes de que aplaude, diga amén, porque usted se va a rendir. ¿Para quién son los recursos del cielo? Para los que nos rendimos a Dios. Si usted se rinde a Dios, usted puede estar seguro que Dios le va a responder. Yo tengo testimonios vivientes en esta pandemia de milagros que ni siquiera se esperaban. Yo tengo gente aquí hoy sentada que obviamente yo no puedo dar esos testimonios porque son muy personales, pero Dios se movió de una forma sobrenatural y increíble. Y cuando el milagro sucedió, míreme, nos quedamos con la boca abierta, porque se cumplió, en esos milagros se cumplió Efesios 3:20, mucho más abundantemente. Pero le tengo una noticia. ¿Quiere que se la dé? Usted va a ser sorprendido. Porque como usted va a hacer caso, usted se va a rendir a la voluntad de Dios, entonces Dios va a mover su mano. Míreme. Ya no pelee más usted. Ya usted peleó, ya usted batalló, ya usted lloró. Ahora, como usted está rendido o rendida a la voluntad de Dios, ahora Dios va a mover su mano. Ahora Dios va a tocar corazones. Ahora puertas se van a abrir, y no se van a abrir por sí solas, se van a abrir porque Dios va a enviar su mano. Aleluya. Una iglesia rendida a la voluntad de Dios es más poderosa que cualquier cosa. ¡Hey, Maranata! Vienen días extraordinarios para nosotros, aleluya. Vienen días de cosas sobrenaturales para esta iglesia en el nombre de Jesús, aleluya. ¿Pero por qué? Porque nos vamos a rendir. ¿Cuántos se van a rendir conmigo? Todo cristiano que está rendido a la voluntad de Dios puede estar seguro que contará con los recursos de Dios para realizar esa voluntad. ¿Para qué le enviaron el ángel? No para que juzgaran, sino para fortalecerlo. ¿Y para qué lo iba a fortalecer? Primero, para que orara las otras 2 horas. Y segundo, para que saliera rumbo a la cruz. Dios no te dejará solo, Dios estará contigo. Y concluyo este mensaje. ¿Alguien fue bendecido? El tercer resultado de rendirnos a Dios en oración es llegar a ser todo lo que el Padre deseó que fuésemos. Yo le voy a decir por qué usted va a vivir un Getsemaní. Porque el Getsemaní es la escuela de Dios para transformarte en lo que Él quiere que tú seas. Muchos años después de Getsemaní, el Espíritu Santo visitó a un hombre llamado Saulo de Tarso, más conocido como Apóstol Pablo, y escribiendo la epístola a los Hebreos. Y yo creo que Pablo escribió Hebreos, solamente que como los judíos eran tan jodidos con él, ni lo saludó ni se despidió, y se acabó. Y usted puede pensar lo que usted quiera, no me preocupe, pero yo creo que Pablo escribió Hebreos. No había otra persona
con el intelecto, ni había otra persona con la sapiencia y la revelación que Pablo en todo el Nuevo Testamento. Y en Hebreos capítulo 5 del versículo 7 al 10, el Espíritu Santo ilumina a Pablo. Diga conmigo, diga iluminación. Por cierto, hoy como a las 4 de la tarde tuve un encuentro con una iluminación de Dios en mi vida. Cuando digo que tuve un encuentro, no significa que se me apareció nadie. Nadie se me apareció, pero recibí una iluminación en mi mente. Y tampoco fue que me pusieron una lámpara. Porque alguien dijo, ¿le pusieron una lámpara en la cabeza o qué? No. Una iluminación es una capacidad sobrenatural para entender una realidad del mundo espiritual en el mundo físico. Y eso lo hace el Espíritu Santo. En Hebreos 5 del 7 al 10, el apóstol Pablo recibió una iluminación del Espíritu sobre Getsemaní. Diga conmigo, diga Getsemaní. Colóqueselos en la Reina Valera en la pantalla. Hebreos 5 del 7 al 10. Y Cristo, ¿quién? Del que estamos hablando, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le pueda librar de la muerte. ¿Vio? ¿Vio que Getsemaní fue oído? ¿Cómo sabemos que fue oído? Por el ángel, a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, ¿qué era Jesús? ¿Quiénes son los que persisten en oración? Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Por lo que padeció, ¿dónde? En Getsemaní. Y habiendo sido perfeccionado, ¿en dónde fue perfeccionado? En las 3 horas de oración. Vino a ser autor de eterna salvación para todos los que lee. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Yo lo tengo aquí en mis notas, en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: mientras estuvo aquí en la tierra, Jesús ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte. Y Dios oyó sus oraciones por la gran reverencia que Jesús le tenía. Aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. Diga conmigo, diga, la obediencia se sufre. ¿Sabe por qué Dios permite Getsemaní en nuestras vidas? Para que suframos la obediencia. Toda esa gente loca que dice que a ellos se les hace muy fácil obedecer, usted nunca ha obedecido. No hay nada para mi alma más doloroso que no hacer lo que yo quiero, sino hacer lo que otro quiere. En los 22 años de matrimonio más 3 de noviazgo, todavía a veces me cuesta hacer lo que mi esposa quiere. Ah, no, ustedes son muy santos. Sí, qué hipocresía. Sí, y eso que la amo. Imagínense donde no la amara. Y me cuesta. Y aquí nos están revelando eso. A nuestro Señor le costó 3 horas de oración al hombre perfecto. Hermano, esto es muy profundo, más de lo que yo se los puedo contar. De ese modo, wow, de ese modo, sufriendo la obediencia que Getsemaní, Dios lo hizo apto para ser el sumo sacerdote perfecto. De ese modo, ¿puede decir eso conmigo? Diga, de ese modo. Y Dios lo designó sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Una sola pregunta, y ya con esto vamos terminando. ¿Qué dijo Dios de Jesús en el Jordán? ¿Qué dijo? ¿Este es qué? Este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Qué dijo Jesús? Perdón, Jesús no, el Padre en Jerusalén. Cuando Jesús dijo: Padre, glorifica tu nombre. ¿Sabe qué dijo el Padre? Lo he glorificado y lo glorificaré aún.
Ahora yo quiero hacerte una pregunta a ti. Ven, mírame, para terminar. ¿Dios algún día ha dicho de ti que tú eres su hijo amado o su hija amada, en el cual tiene plena complacencia? Y entonces, ¿cómo se te ocurre a ti creer por un instante que tú vas a ir al cielo haciendo lo que te da la gana, cuando el hijo que lo complació en todo tuvo que sufrir la obediencia? ¿Vio el evangelio tan irreal que nosotros tenemos? No, Dios entiende. Dios no entiende. Pero una cosa, ustedes van a ser rendidos, porque ustedes no se van a rendir. Dios a ustedes los va a llevar a Getsemaní, como llevó a Jesús, y ahí usted va a tener que rendir, porque usted por usted mismo no se va a rendir nunca. Finalizo. Esta clase de oración no solo logra derrotar cualquier tipo de opresión, sino que te lleva a convertirte en todo lo que tu Padre Celestial destinó que fueras. Dios no quiere para ese pastor que tiene ya preparado por allá escondido una niña rebelde, incircuncisa de corazón, que siempre está acostumbrada a hacer lo que le da la gana. Entonces, ¿sabe qué va a hacer Dios? Te va a llevar, no a uno, porque al perfecto le dieron uno, pero como tú y yo no somos perfectos, Dios tiene muchos Getsemaní esperando por nosotros. Pan, 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 pan. ¿Qué está golpeando? El carácter. Pan. ¿Qué está golpeando? El carácter. Esa personalidad que usted quiere hacer siempre lo que usted desea, por encima de lo que sea. Tranquilo. Hay un dicho popular en estas tierras, que para cada marrano hay un diciembre. Wow. Yo hoy lo voy a transformar. Para cada cristianito desobediente, hijo de Dios o hija de Dios, hay un Getsemaní. No se preocupe. Usted no se preocupe. Aleluya. De repente, por allá a la medianoche, te va a despertar con algo trepado en el cuello, para que aprenda a orar la sangre de Cristo. Aleluya. Santo. Y no va a poder ni ver el celular, ni escribirle a Marta, ni a mí, ni a mi esposa, ni a nadie, sino que usted sola. La sangre. Y usted va a aprender con esa experiencia que la sangre de Cristo sí tiene poder. ¡Wow! Y nunca se le va a olvidar. De repente, usted que no le gusta ayunar, lo van a echar del trabajo 6 meses. ¡Wow! Santo. Y va a ayunar porque va a ayunar. Alguien acaba de pensar que no se cumpla lo que ese hombre está diciendo. No sé. Getsemaní es el modo o método de Dios para transformarnos en lo que Él determinó que fuésemos. Lo hizo con Jesús, y como Jesús es el prototipo, lo va a hacer con usted y conmigo. Y míreme lo que le va a enseñar, y ya con esto concluyo. Nunca critique a nadie en Getsemaní. Cállese la boca. Espera, que no me puedo poner por aquí. Shh. ¿Quién sabe qué hizo fulana? Cállese, guarde silencio. Usted no conoce todos los tratos de Dios con su hermano. ¿Y sabe por qué usted guarda silencio? Porque a usted lo está esperando otro. Yo vivo el mío, mi esposa vive el de ella. Estos dos van a vivir el de ellos. Pastor, ¿y usted qué va a hacer cuando sus hijos pasen por sus propios Getsemaní? ¿Qué va a hacer? Nada. ¿Usted qué cree que ellos han hecho cuando yo he pasado por los míos? Nada. No es que Pedro se quedó dormido, porque en Getsemaní nadie está con usted.
La gente está con usted cuando usted se para y le dice a Lázaro, ven fuera. La gente está con usted cuando usted alimenta a 20,000 con 5 panes y 2 peces. Pero la noche de Getsemaní usted la pasa solo. ¿Sí o no que Dios nos visitó hoy con la palabra? Alguien dijo, sí, aunque yo sufrí. Getsemaní es el método de Dios para transformarnos. ¿En qué? En lo que Él determinó que fuésemos. Así la oración no solo es un medio de comunicación con Dios, también es una disciplina divina por la cual somos transformados de gloria en gloria, como por el Espíritu del Señor. Orar persistentemente y orar para rendirnos a su voluntad es nuestro camino hacia la manifestación de la gloria de Dios en nuestras vidas. Cuando Jesús llegó donde Caifás, primero donde Anás y donde Caifás, ya Jesús había rendido su voluntad, ya había conquistado su ego, y de ahí para allá lo que venía ya no afectaba. Míreme. Si Jesús llega donde Anás, míreme lo que le voy a decir. Si el Señor llega donde Anás, que fue el primero que lo recibió, el suegro de Caifás, y estando donde Anás, sin haber pasado Getsemaní, sin haber rendido su voluntad a la de Dios, el guarda del templo le da la bofetada que le reventó el tabique, que fue la primera bofetada que le dieron, lo mata. Como quedaron ustedes, lo mata. Y le voy a decir por qué. Porque cuando todos los guardas del templo llegaron y él estaba en Getsemaní, aunque ya había rendido la voluntad de Dios, dice la Biblia que él fue el que salió a recibir la turba y les dijo, en Juan 19 está eso: ¿a quién buscáis? A Jesús de Nazaret. Y dijo, yo soy. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que todos se cayeron. Jesús no hizo un culto de impartición. Jesús solamente dijo, yo soy, y todo el mundo se cayó. ¿Usted se imagina donde a Jesús lo agarren sin haber orado? Una sola pregunta: esos mismos guardas, esos mismos jefes del templo estaban el día que se enojó, hizo un látigo de cuerdas y le echó correazo a todo el mundo. ¿Por qué no lo tocaron? ¿Cómo lo verían? Que ninguno se le acercó. Una cosa es Jesús orado en Getsemaní y rendido a la voluntad de Dios. Otra cosa es Jesús sin haber orado. Se los come. Pero nosotros nos vamos a rendir y vamos a ver la gloria de Dios. Incline su rostro, vamos a orar. Padre, yo te doy gracias por esta palabra. Y yo te pido, Señor, que esta palabra no vuelva atrás vacía, sino que produzca frutos al 100 por 1, Señor. Yo te pido, Padre, que esta oración de rendición, oh Dios, que hemos aprendido hoy, se convierta en una práctica constante. El no permitirle a las emociones controlar nuestro carácter y menos determinar nuestra vida de oración. En tener una revelación del poder y la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y por último, Señor, en persistir, en pedir que se haga tu voluntad y no la nuestra, Señor. Señor, yo te pido que los 3 frutos de esta oración se manifiesten en la iglesia: la seguridad y la paz por afrontar la presión, el mover el mundo espiritual a nuestro favor por medio de esta oración, y por último, en llegar a convertirnos en todo lo que tú has determinado que seamos. Espíritu Santo, he plantado esta semilla con la esperanza, Señor, de que esta semilla transforme corazones y transforme vidas, en el nombre glorioso del Señor Jesucristo. Amén y amén. Maranata, hemos concluido esta palabra esta noche. En el fin de adora al Señor. Todo a Cristo. Dígaselo. Yo me rindo con el fin de serle fiel. Para siempre.
y agradarle solo a Él. Yo me rindo. Yo me rindo. Yo me rindo. Hermanos, amigos e hijos espirituales que nos acompañaron hoy desde su casa a través de las redes sociales, les bendecimos, les amamos y deseamos que esta palabra haya hecho un fruto y haya hecho un cambio en su vida. Iglesia, despidámoslos a ellos con un fuerte aplauso. Aleluya. Gloria a Jesús.